¿Qué tal? Yo soy Red y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo será el especial de Halloween de este año. Como ya es costumbre, les narraré 3 historias de terror comunes y poco comunes que son contadas por estas fechas en Halloween. Y bien, esto es todo. Apaga las luces y disfruta de este vídeo. Muchos disfrutamos sus películas y el cuento, pero lo cierto es que el cuento original de Pinocho fue publicado en un periódico de 1882 a 1883, y no era tan inocente como pensábamos. Pinocho era un títere de madera construido por Geppetto. Pinocho, al decir mentiras, le crecía la nariz, hasta que un día se convierte en humano. El cuento fue escrito por Carlo Collodi. La historia está muy bien adaptada y fiel a la original, salvo por lo de la escena de la ballena. Eso fue un invento de Disney, con el mismo final feliz de Pinocho siendo un niño humano. Lo curioso y que muchos no saben es que Carlo no se había propuesto a hacer un cuento infantil inicialmente y le había dado otro final a su historia. En la versión original, Pinocho es ahorcado por sus innumerables faltas y solo en versiones posteriores la historia obtendría su famoso final en el que la marioneta se convierte en un niño de verdad. Según el extracto, no tuvo fuerzas para decir nada más. Cerró los ojos, abrió la boca, estiró las piernas y, dando una gran sacudida, se quedó tieso. Así, con la muerte de Pinocho ahorcado por el zorro y el gato en castigo por sus ambiciones, es como Carlo Collodi planeó finalizar su obra antes de que su editor lo convenciera de agregarle 20 capítulos de un tono mucho más infantil. En otro final transcurre luego de que Pinocho es convertido en burro, lo compra un músico que quiere hacer un nuevo tambor de la piel del burro, así que trata de ahogarlo en el mar. En ese momento, lo salva un grupo de peces, pero solo lo hacen para después devorarlo, por lo que termina siendo solo unos huesos. Y la versión más tenebrosa del final es la siguiente. Hay una parte en una película donde Pinocho es perseguido por asesinos en el bosque, pero entonces a lo lejos ve una casa blanca en la cual pide ayuda. En la ventana vio al hada azul, pero originalmente vio algo más traumatizante. Vio a una mujer con aspecto de muñeca de cera, con los brazos cruzados, los ojos cerrados. Ella le dijo sin mover la boca, con una voz que parecía venir de otro mundo: "No hay nadie aquí, todos están muertos". Pinocho le ruega que lo deje entrar, pero la mujer le dice que está muerta, por lo que Pinocho le pregunta qué hace ahí. A lo que ella responde: "Espero al ataúd que venga a llevarme". Era una fría noche de rayos. Una persistente llovizna ponía mucho riesgo en el asfalto de la ruta. El hombre tomó esa curva a una velocidad inapropiada para el estado del camino, y el coche comenzó a dar tumbos y golpes hasta quedar reducido a un montón de fierro sin forma. Se asombró de salir sin un solo rasguño del coche destrozado, a pesar de no llevar puesto el cinturón de seguridad. Algo le decía que debía caminar por un estrecho y serpenteado sendero de tierra que estaba próximo al auto, y así lo hizo. Caminó por horas entre la niebla, que se espesaba cada vez más, hasta que encontró una vía aparentemente muerta desde hacía ya mucho tiempo. Se lo hacían suponer los pastos crecidos por entre los durmientes, y el óxido de los rieles. El hombre quiso saber si conducía a algún pueblo cercano donde pedir auxilio y se aventuró a caminar por los durmientes, pero a poco de andar vio a lo lejos la luz del tren. Él conocía muy bien la ruta por la que iba cuando ocurrió el accidente, y no tenía conocimiento que por las cercanías pasara o hubiese pasado el ferrocarril en alguna época. Estaba totalmente desconcertado y tenía el presentimiento de que algo no andaba bien. Sin advertirlo, de repente, se encontró en una vieja, lúgubre y solitaria estación en la que una rara formación se detuvo, y sin saber por qué, subió, y el tren arrancó. Allí, al ver por una de las ventanillas, reparó en un gato negro que lo miraba con sus ojos amarillos e inquietantes, maullando de una forma llorosa. Pudo sentir que dentro del tren hacía mucho frío. Un frío que penetraba hasta el alma. Comenzó a tiritar en una forma descontrolada. Al instante, tomó conciencia que había abordado sin motivo un tren del que no sabía absolutamente nada. Comenzó a preocuparse, y a caminar por los oscuros y solitarios vagones en busca del guarda o alguien que pudiera ayudarlo, pero a medida que pasaba de vagón en vagón sin encontrar persona alguna, la desesperación iba apoderándose de él.
Al llegar al primer coche, miró a su alrededor y por las ventanillas notó que se veían imágenes de momentos deplorables de su pasado que lo hicieron avergonzar, y quiso mirar por la ventanilla de la puerta que está en la punta del vagón, por donde se podía observar la máquina locomotora. Fue entonces cuando vio al conductor del tren, y su aterrado grito quedó sonando por toda la eternidad, entre la negra bruma del tren de la muerte. Desde 1890 varias personas han contado historias, transmitidas de generación en generación, con rumores acerca de un circo sombrío. Con el tiempo esta historia se ha ido perdiendo, pero mi abuela me dijo lo que algún día le contaron, una historia sobre uno de sus tíos abuelos. Ella me dijo que el siguiente relato estaba escrito en su diario, el cual fue encontrado días después de su desaparición. En una mañana como cualquiera, mi abuelo y sus dos hermanos estaban ayudando a pintar el exterior de la vieja casa de mi madre. Un viejo desconocido pasó por el frente de la casa a toda prisa, avisando a todos que un circo venía a la ciudad. Mi abuelo y sus hermanos se apresuraron a la plaza central de la ciudad, donde por lo general se establecían los circos para hacer una presentación breve de convocatoria al público. Una vez allí, se sorprendieron. No había payasos ni carros, solo unos carteles clavados a un poste. Supongo que aquello era más interesante que si hubieran hecho una presentación, el papel de los carteles, y los mismos eran muy sencillos y misteriosos. Escrito en negrita, decía: el circo de medianoche llegó a la ciudad. El espectáculo comienza a la medianoche y termina al amanecer. Mi abuelo me contó que su hermano no pudo dormir esa noche. Tal vez por estar pensando en el circo y sus porqués. Los preadolescentes pidieron a su padre que los llevaran al circo por la noche, y a pesar del horario, él les quiso dar un voto de confianza. Cuando eran las 11:30 de la noche todos estaban enfrente del circo observando aquella lona enorme, posiblemente con una altura de unos 15 metros, lo que era algo extraño, ya que nadie de los presentes vio cuando el circo llegó. Pero estaba allí. La tela era de azul raso, con algunos agujeros remendados por dentro, y envolviendo todos los carros y al mismo circo había una rejilla que estaba un poco oxidada, pero al final de sus lanzas tenían una estrella dorada. Todas las luces y la música eran relajantes. Nunca había visto un circo como este antes. Formaron una fila, ya que no eran los únicos curiosos en la ciudad, había un montón de gente conocida, algunos amigos con sus esposas, y un amigo de la escuela de mi abuelo. Cuando llegó su turno para comprar los boletos, mi bisabuelo dijo con su voz imponente: 4 entradas, por favor, y el anciano golpeó por detrás de un vidrio acrílico, señalando el aviso pegado en la cabina. Solo mayores de 18 años. El mayor de los hermanos tenía 16 años en aquel tiempo, entonces el padre y sus hijos se dispusieron a volver a casa inconformes. Cuando estaba por irse, el mayor de los hermanos vio 2 barras grandes sueltas, por las que con certeza lograría pasar sin mucho esfuerzo, y el hermano de mi abuelo le dio un codazo: conozco esa cara, sé que estás pensando en hacer una tontería. Al día siguiente, astuto como era el mayor de los hermanos, fueron al circo, que estaba totalmente en calma y en silencio. Él pasó por los barrotes. Empezó a caminar en el interior del circo. Entró en una de las carpas, y vio algunos trajes, y una cómoda, que le resultó interesante y terminó por abrir. Allí encontró un álbum de fotos, eran imágenes de personas con discapacidades físicas, o deformes, vestidas de forma festiva, había una bailarina de una sola pierna en muletas, había un hombre enorme que parecía un gigante con el rostro deformado, el hombre más gordo que había visto en su vida usaba pañales, y las gemelas siameses con un rostro angelical. En ese momento supo que no era un circo típico, sino un circo de los horrores. Fue a una tienda de al lado, y había algunas pertenencias de los artistas, una de ellas le llamó mucho la atención. Era un reloj de oro, con una bailarina en las agujas. En ese momento le pareció oír pasos que se acercaban hacia él, luego salió de la tienda, pasando por la rejilla y huyó corriendo.
Cuando llegó a casa le mostró el reloj a mi abuelo, aseguró que lo había encontrado en la calle, pero era un objeto muy hermoso para que simplemente fuera arrojado por ahí, por lo que le advirtió que debía dejarlo de donde lo tomó. Su hermano se enfureció diciendo que no lo había robado, y que no pertenecía a nadie. Esa noche tuvo un sueño muy perturbador, soñó que la bailarina del reloj estaba en la habitación de los hermanos y que le cortaba los brazos y las piernas con un machete. Se despertó muy asustado, contando el sueño a toda la familia. Sus padres le dijeron que no se preocupara. El hermano mayor no se quedó tranquilo, permaneció mirando por la ventana en dirección hacia el circo, que no podía ser visto de tan lejos que estaba. Pasó sus últimos días escribiendo en su diario, cosas que solo hasta después descubrimos. Una noche, debían de ser aproximadamente las 2 de la mañana, cuando él, el hermano mayor, se levantó de la cama y saltó por la ventana y mi abuelo corrió a la ventana para ver a dónde iba, se dirigía a toda prisa en dirección al circo. Mi abuelo se puso las botas y le siguió, parecía aturdido, se tambaleaba y tenía los ojos casi cerrados, le llevó al menos media hora hasta que llegaron al circo. El hermano mayor entró en la tienda enfrente, sosteniendo el reloj en la mano, sin ni siquiera comprar un boleto para entrar. El vendedor de boletos vio a mi abuelo espiando a través de la parte delantera de la tienda de campaña de lona y huyó. El abuelo se dirigió a la parte posterior del circo y siguió en su labor de espía para ver si lograba ver a su hermano, esperó hasta el amanecer. Cuando dieron las 5:30 de la mañana, oyó un gran clamor en el lado derecho de la carpa, se dio cuenta de que había otra rejilla suelta y pasó a espiar a través de la lona, y allí estaba el hermano, capturado por dos payasos muy raros con el rostro deformado. Ellos lo tenían asegurado, pero el chico no parecía estar despierto. Fue entonces cuando una bailarina sin piernas entró en la lona con un machete, cortó los brazos y las piernas del pobre muchacho. Mi abuelo dice que salió llorando y corriendo tan rápido como pudo, regresó a casa todo sucio y sudoroso, y los padres enojados le preguntaron si había una explicación para aquello, y le dijo todo lo que había visto, y sobre el reloj. El padre de mi abuelo llamó a la policía, para que fueran a buscar a su hijo al circo, pero cuando la policía llegó al lugar, ya no había rastro del circo en el sitio. Mi abuelo casi se volvió loco, pero fue entonces cuando encontró el diario y pudo conocer la verdad acerca de lo que su hermano estaba sintiendo y sobre sus pesadillas, y llegó a una conclusión terrible. Su hermano ahora era una más de las aberraciones de aquel circo, que castigaba a los que robaban, haciéndolos uno de ellos. Y bien, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el especial. Me puedes ayudar dejando tu like y comenta qué te parecieron las leyendas. Yo soy Red, adiós, nos vemos hasta la próxima.